Yo, Alfonso, hijo del tuerto Gonzalo y de la bella Isabel, nieto de García de Tuy y Martín de Tucci, Has Almarra o Almur, según el odio con que se pronuncie, Adelfuns, el noble dispuesto, el moro, el Orán Sillat, el Cadí de Bobastro, Sansón, el juglar del sur o el hispano, comienzo esta obra en el año 918 de Nuestro Señor. La novela efectivamente está ambientada en final del siglo VIII, principio del siglo IX, y me sorprendió mucho cuando encontré un personaje de cierto calibre histórico sobre el que desconocía tanto quién era como oye, un poco en la época que estaba, al Andalus, etcétera, etcétera. Entonces fue la razón de investigación y luego ya pensando en la escritura posterior también en tener cierta licencia narrativa a la hora de construir pues un hecho verosímil, pero con libertad, con la libertad de que alguien no lo hubiera escrito previamente. O sea, muchas veces a lo mejor si coges personajes más manidos, te encuentras más dificultades a la hora de crear. Y con una época más oscura entendía que podía ser más sencillo. Me encuentro con él a través de un libro que me regala mi padre que se llama Los reinos olvidados, y ahí era un poco un libro sobre reinos a lo largo de la historia de España que tuviesen o muy cortos o muy desconocidos, y ahí encuentro Bobastro y a partir de ahí me sorprende cuando veo Bobastro y empiezo a investigar y a conocer quién era Omar ibn Hassun, a conocer los distintos emires de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero fue completamente al azar, vamos. Me llamó mucho la atención porque bueno, yo soy de familia andaluza y al final ahí cercano entre Córdoba, Málaga, etcétera, entonces una de las primeras cosas que hice fue irme a la fortaleza que describía, a Bobastro, o sea, y realmente que está, bueno, está en una zona como muy conocida ahora por lo del Caminito del Rey, que es como tal, en el Valle de Alajís, y entonces cuando fui a verlo y vi el sitio que tenía, la posición que dominaba, me imaginé allí a los rebeldes hispanos contra las tropas de los emires, etcétera, etcétera, pues sí que fue muy evocador en cierta manera y me hizo querer investigar más y pensar que ahí había una historia que contar. Tiene bastante complejidad porque históricamente, o sea, Omar sí que es un personaje reconocido académicamente, por supuesto, o sea, hay muchísimas fuentes alrededor suyo, y digamos, para los historiadores, o sea, yo diría anteriores a los 50, pues sí que era una historia como muy hispana, en el sentido de heredero de un conde de la zona de Ronda, etcétera, etcétera, y todo como un discurso muy patriótico, si quieres decirlo, en el sentido del español que se enfrenta a los árabes. O sea, posteriormente hay una persona, sobre todo que yo es la que he encontrado, una fuente que es Virgilio Martínez Enamorado, que tiene mucho escrito y tiene muy bien investigado a Omar ibn Hasum, que ahí sí que abre distintas posibilidades e incluso una de las cosas que dice es que podría ser un árabe vamos, emigrado a España pocos años previos, o a la Hispania o al Andalus, etcétera. Entonces al final te tienes que debatir entre distintas fuentes. O sea, yo he optado, no me he ido si quieres, al patrioterismo del hispano que lucha contra tal, sí que he querido mezclar una época que era muy difícil, una época muy convulsa, en el que van aliándose, desaliándose, se hacen muladíes, se cambian de religión en un momento dado por interés, etcétera, sin caer un poco en, a lo mejor, los clichés de un lado o de otro. Y he podido pues darle la personalidad que yo entendía que mejor reflejaba esa época. Una parte intensa de documentación al principio para comprobar si podía haber historia ahí y si realmente por dónde veía yo que podía tomar la salida de la obra y tal, que esa pues no creo que, igual fueron los primeros 6 meses, el primer año. Lo que pasa es que hubo un momento en que empecé a ver que podía morirme estudiando sobre el tema. Porque claro, nunca acaba, la labor de investigación nunca acaba, entonces decidí ponerme a escribir y llevar la investigación y la documentación en forma paralela, porque claro, te tienes que documentar sobre todo.
cada nuevo folio, cada nuevo capítulo es un nuevo ejercicio de documentación, al menos en mi caso, o sea, que era, al final, cuando vas a describir una comida, te tienes que documentar sobre qué comían, cuando vas a escribir sobre las armas, te tienes que documentar tal, una batalla sobre el ejército, un viaje sobre los barcos, sobre el mar, sobre cómo era el tránsito en el Mediterráneo, sobre qué llevaban, qué era lo que comerciaban o lo que no comerciaban. Entonces, al final, la labor de documentación está íntimamente ligada a la escritura. Tú vas creando los capítulos y te tienes que ir documentando sobre ellos. Vamos, yo combinaba las dos cosas. Le di muchas vueltas a... De hecho, empezó siendo Omar el que contaba la historia, digamos, ahí, pero al final lo que me sucedía es que al contarlo en primera persona me parecía que desvirtuaba en cierto modo su obra, porque claro, cuando uno cuenta su propia vida pues tiende a ensalzar lo bueno y a ocultar un poco lo malo. Creía que narrar la historia desde una perspectiva cercana le podía dar como más fuerza. Y luego, bueno, luego en el propio desarrollo del libro, o sea, que ha sido largo, porque he estado 5 años con él, ha cambiado completamente del inicio que yo preveía, y que era esta historia del lugarteniente de Alfonso contando la historia de Omar. Alfonso ha ido cogiendo protagonismo y ha ido fagocitando la propia figura de Omar. O sea, que bueno, yo me alegro de la elección que tomé en su momento, pero que sobre todo perseguía ese objetivo de contar un poco la vida de Omar desde otro prisma. En mi caso yo creo que ya venía casi de serie, como se dice tal, porque mi madre fue profesora de historia, entonces al final los libros de novela histórica han estado en mi casa siempre presentes, y yo creo, y de historia también, y yo creo que me ha venido un poco preconcebido, si quieres, o sea, que es lo que me he encontrado, y la verdad es que es un género que me encanta más que otros. Tengo cierto, vamos, es lo que más me gusta a mí. En cuanto a... Yo creo que la historia al final es una lección constante. O sea, en la historia encuentras respuestas a cosas que suceden hoy en día, a verdades del hombre per se por siempre. Entonces encuentras al final, buceando en la historia, encuentras muchas respuestas a preguntas actuales, y conociendo un poco personajes y el entorno en el que vivieron, etcétera, eres capaz de encontrar soluciones. Ese conocimiento yo creo que enriquece mucho. Entonces, aparte que en la historia, claro, tienes temas apasionantes, que mejores probablemente que invenciones actuales sobre temas de ciencia ficción. En la historia encuentras muchísimas cosas que parecen ciencia ficción. Por eso yo creo que es un género que reúne un poco todo.